¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire. Les comparto mi columna de este día 30 de junio. Se llama Don Ricardo y las langostas y dice lo siguiente. 1. Don Ricardo y las razones de Luis XVI. Thomas Piketty, uno entre el puñado de notables economistas contemporáneos, plantea que la lucha contra la desigualdad se acompaña de otras luchas populares, la que busca mayor conciencia democrática, la que da la batalla constante por los derechos civiles, la que impulsa una mayor participación ciudadana y la lucha por el rescate de la palabra dignidad. Piketty es optimista. Piensa que las sociedades modernas trabajan y seguirán trabajando para acabar con la desigualdad que aqueja al mundo. Así lo plantea en su más reciente libro. Claro que nada es suficiente y todavía hay resistencias. Sin embargo, hoy existe una mayor conciencia, y coincido, de que si bien en el largo plazo podremos estar muertos, como diría Keynes, en el mediano y en el corto al menos podemos trabajar contra el puñado que aún piensa que el justo reparto de las ganancias es una necedad. Y uno de esos es el empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego. Siempre me ha llamado la atención el manejo de su imagen. Ya he escrito en el pasado sobre eso. Me conquista, sí, conquista es el verbo, que las fotos y videos que comparte don Ricardo, así se hace llamar, sobre él mismo, sean mayoritariamente cuando está de vacaciones. ¿Qué dicen él y su subconsciente con esas fotos o esos videos? Que él disfruta de muchas vacaciones al mes o a la semana, lo cual está muy bien. El problema es cuando lo lleva a otros escenarios. Él se hizo de fama internacional cuando, en medio de la pandemia de COVID, forzaba a sus empleados a desplazarse y presentarse físicamente en sus puestos de trabajo. Entonces sus videos y fotos mandan un mensaje muy peculiar, sea él consciente o no. Desde una ventana del balcón le da mordidas a la cola de una langosta mientras todos los demás tienen hambre, de ayer o de hoy, pero hambre. Por eso se entiende que muchos ciudadanos activos en redes le exijan que pague sus impuestos y le desean mal a sus empresas. A esa base social la perdió hace mucho tiempo, aun cuando tiene una de las dos poderosas cadenas privadas de televisión. No creo que a millones que viven al día se les haga muy gracioso que ese individuo que no paga impuestos muerda colas de langostas en su cara. Creo que desde la Revolución Francesa se entiende que esas provocaciones tienen consecuencias, cosa de preguntarle a Luis XVI 5 minutos antes de la guillotina. Defiendo el derecho que tienen muchos, yo creo que deben ser millones, a considerar a Salinas Pliego un tipo antipático y usurero. Y don Ricardo, entre comillas, no debería sentirse mal, hombre, ha trabajado arduamente en ello. Por otro lado, no defiendo a los que desean la quiebra de sus empresas. No está bien. Yo creo que el conglomerado Grupo Salinas tiene mucho dinero para abogados, pero hace tiempo que perdió la inteligencia empresarial y emocional para conservar su negocio. Pero debe sobrevivir. Esas empresas deben irse a la quiebra, pero no desaparecer, aún con un empresario negligente como lo es don Ricardo, entre comillas. El Estado tendrá que intervenir cuando se declaren en quiebra, pero no debe caer en la tentación de estatizarlas, esa es mi opinión, porque creo que sería un rescate. Creo que debe garantizar que no se pierdan los empleos y que nuevos empresarios más responsables las administren. Y la administración pública debe aprovechar para repartir parte de esas empresas entre los mismos empleados. Acciones sin voto, si quiere, pero que les permitan cobrar algo de la renta. El corporativo maneja carteras vencidas y carteras sanas. Electra, Banco de México, Banco Azteca, y tiene medios de penetración masiva, Total Play y TV Azteca. Merece mantenerse de pie, por las empresas y por los empleados, y porque además, salvo una porción menor, casi todas estas empresas dependen de las concesiones del Estado, es decir, de concesiones que usted y yo le damos a don Ricardo, entre comillas. Después de que la Revolución Francesa le dio a la humanidad una oportunidad para acabar con los privilegios de la aristocracia, y le dijo que no solo era posible, sino necesario hacerlo, vinieron las luchas por la expansión de derechos, el derecho a que la tasa de impuestos sea gradual y no paguen solo los que están abajo, el derecho a votar por quien se nos pegue la gana,
el derecho a la libertad, incluso corporal, etc. Y esas luchas fueron las luchas obreras. Y uno de los derechos más unificadores entre los trabajadores es el que se refiere al descanso. Lo que digo es porque algunos creen que Salinas Pliego no tiene derecho a tantas vacaciones. Se las critican mucho. Sí, sí tiene derecho. Lo que yo creo es que él no ha calculado que debido a la poca salud del corporativo que dirige, quizás muy pronto tendrá más tiempo y podría usarlo para razonar qué hizo mal, qué puede enmendar, y le sobrará tiempo para pensar menos en ejércitos de abogados marrulleros y más en cómo mantener una empresa sana pagando sus impuestos. Es una sugerencia. Pero faltaba más, tiene derecho a vacacionar. Es un derecho que peleó el movimiento obrero desde el siglo XIX. Y un paréntesis feliz. Qué hermosa es la palabra dignidad. Digan lo que quieran del expresidente Andrés Manuel López Obrador, pero el día en que puso 1,000 pesos en la cartera de uno de nuestros adultos mayores, ese día él mismo le dio un beso en la mano a ellos, a nombre del Estado, y les devolvió algo de la dignidad que antes ese mismo Estado les arrebató. 2. Igualdad, desigualdad y estado de bienestar. Si no hay un evento mayor e inesperado, seremos testigos en los próximos meses de la reducción a ceros de una de las grandes fortunas de México. A ceros, si mis cálculos no andan mal. Y al mismo tiempo, la tragedia de don Ricardo marca el fin de una era, el fin del régimen que nació en la ola alta del neoliberalismo con el ascenso de Carlos Salinas al poder. Don Ricardo, entre comillas, quemó una parte de su capital en tiempo récord por errores cometidos por él mismo, según la prensa extranjera especializada en finanzas, economía y empresas. Hay que recordar que en mayo de ese año Forbes informó que Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, sufrió una drástica reducción del 63.4% de su fortuna durante 2024, lo que llevó su patrimonio de 13.400 millones de dólares a 4.900 millones. El empresario descendió al espacio 734 de la lista de Forbes a nivel global. Bajó 144 lugares de sopetón. El desplome fue por Grupo Electra, cuyas acciones cayeron 71% en diciembre de 2024 cuando regresaron a la Bolsa Mexicana de Valores. La agencia Bloomberg dijo que la fortuna de Salinas Pliego pasó de 7.600 millones de dólares a 2.900 millones. Y además, al mismo tiempo, Televisión Azteca lidiaba con una deuda de 640 millones de dólares en tribunales de Estados Unidos. Y poco antes del desplome de Grupo Electra, en ese mismo año, el presidente López Obrador confirmó lo publicado por Sin embargo, que el empresario debía 63,000 millones de pesos al SAT. Hoy, con recargos y multas, Salinas Pliego debe 74,000 millones. De este dato me voy a ocupar un poco más adelante. Antes de entrarle a los escenarios más probables para las empresas de don Ricardo, entre comillas, hay que regresarse a Thomas Piketty y a la desigualdad. En uno de los temas que toca Piketty se ancla Ricardo Salinas Pliego. Estoy convencido, dice el empresario, de que una de las muy malas ideas que circulan por ahí, por todas partes hoy en día, es este señalamiento de la desigualdad como principal problema de nuestras sociedades. Es una muy mala idea, dijo Ricardo Salinas Pliego en 2021. Lo ha repetido casi a donde va. Nota personal. La desigualdad no circula por ahí. Ha pasado más de 2 siglos de revoluciones en su nombre. Piketty plantea que la desigualdad monetaria, comparemos la cuenta de banco de don Ricardo, entre comillas, con la suya o con la mía, no viene sola. Se acompaña de una distancia social. Si alguien puede comprar un año de trabajo de otra persona con solo laborar una hora, plantea el economista, entonces debemos cuestionarnos el efecto que tiene ese poder sobre lo que llamamos democracia. Si el dueño de Azteca o de cualquiera otro puede comprarse con minutos de su trabajo lo que alguien hace en toda su vida, hay que preguntarse qué más puede comprar. ¿Ministros? ¿La justicia misma? ¿Presidentes? ¿Políticos? ¿Partidos? ¿Gobiernos completos? Uno de los problemas de fondo de la desigualdad es que no solo es económica.
En sus discursos, don Ricardo, entre comillas, hace evidente no haber estudiado lo suficiente el tema, aunque no debería extrañar a nadie. Los libertarios, la cobija con la que se tapa, suelen manipular con ideas y acomodarlas a como se dejen. Me pasa que si por algún error de la Matrix escucho algo de lo que dice el ultraderechista Agustín Laje, siento que en algunas cosas podría hasta tener razón. Claro, porque su magia consiste en aislar términos y situaciones para interpretarlas a su manera, aislar auditorios de contextos e historia para darles una papilla ideológica única y de fácil digestión. Pero a los dos, a Laje y a Salinas Pliego, les falta modestia y les sobra desfachatez, y en eso sí son muy parecidos. Me gusta, sin embargo, que Salinas Pliego ponga tanto énfasis en la desigualdad porque permite argumentar en su figura sobre las razones para luchar por la igualdad. Mientras más cerca del poder estuvo, más rápido abultó su capital y su ego. Con lo primero hay problemas, pero también con lo segundo. Hacer fortuna pegado a los factores de poder pasa por la compra de voluntades casi siempre, sobre todo si esa fortuna depende de las concesiones del Estado. Y el ego pasa por encima de todos, a todas horas. Para subirse al pedestal no solo sirven las fotos y videos de sus vacaciones con puros y yates. Ya lo dije antes, las Kardashian hacen lo mismo, no tiene chiste, ya no asombra a nadie. Para alimentar el ego necesitas sobajar a otros, y en su caso lo hace con los más vulnerables. No paga impuestos, agrede a mujeres y homosexuales. A los que se declaran de izquierda les dice que son una mierda. Y a los servidores públicos no los baja de cavernícolas, es decir, seres anteriores al control del fuego y al descubrimiento de la rueda. Ya dije que me gusta que Salinas Pliego enfatice en la desigualdad y ahora explico por qué. Me gusta porque está a punto de recibir una lección desde el término antagónico, la igualdad. Los 74,000 millones que tarde o temprano pagará al fisco eventualmente llegarán a la hacienda pública. Y entonces el Estado tendrá la oportunidad de explicar con un solo ejemplo por qué los impuestos son una herramienta eficaz para garantizar la justa distribución del ingreso nacional y generar lo que se conoce como estado de bienestar. El dinero que don Ricardo, entre comillas, le escatimó al SAT regresará en forma de obras o de programas a la gente que tiene menos que él. Esa es una buena manera de explicar cómo se puede redistribuir la riqueza en una sociedad democrática recurriendo a mecanismos muy estudiados por los economistas y por los generadores de políticas públicas. 3. Lecciones de dignidad. Ricardo Salinas Pliego tiene 4.9 mil millones de dólares estadounidenses hoy, de acuerdo con Forbes, aunque por algunas variaciones de mercado ahora mismo le aparecen 5.4 mil millones. Tomemos ese último dato. En 2017 tenía 3.6 mil millones. Al cierre de 2018, con un nuevo presidente, su fortuna creció hasta 7.1 mil millones. Y en 2019 dio otro estirón fuerte hasta 11.1 mil millones de dólares. En 2020 inició la pandemia. La fortuna de don Ricardo, entre comillas, se mantuvo estable en 11.7 mil millones de dólares. En 2021, como muchos otros multimillonarios, disfrutó un nuevo impulso en su riqueza hasta 12.9 mil millones y luego en 2022 bajó poquito hasta 12.4 mil millones y en 2023 hasta 10.9 mil millones. Salinas Pliego vio en 2024 su mayor pico, 13.4 mil millones de dólares. Luego vino la caída en tobogán por el regreso de Electra a la bolsa y ahora tiene 5.4 mil millones de dólares, de los que ya les he hablado. Don Ricardo, entre comillas, debe, de acuerdo con el último dato del SAT, 74 mil millones de pesos. En dólares estadounidenses debe al gobierno mexicano 3.930 millones. Esto significa que toda su fortuna y la de su familia, porque Forbes la considera en una sola cuenta, es de 1.470 millones de dólares. La semana pasada, sin embargo, la autoridad hacendaria nos dio un dato importante. La deuda de don Ricardo, entre comillas, aumentó en un año de 63 mil millones de pesos a 74 mil millones de pesos. Es decir, subió 11 mil millones de pesos o 585 millones de dólares.
Esto significa que si los servicios de su deuda con el gobierno siguen aumentando, digamos, en la misma proporción anual, entonces en 2026 la fortuna de Ricardo Salinas Pliego y su familia será de apenas 885 millones de dólares, resultado de la resta de 585 millones de dólares de los 1.470 millones de dólares que tenía hasta ayer. Para 2027, la riqueza de don Ricardo y su familia será de 300 millones de dólares. Y para 2028 no tendrá con qué pagar ni los servicios de la deuda ni las colas de langosta. Y entonces habremos presenciado la reducción a ceros de una de las grandes fortunas que se formaron durante el neoliberalismo, icónica fortuna de los regímenes del PRIAN. Piketty habla mucho sobre cómo la igualdad también dignifica a las sociedades y a los individuos. Si el panorama es como se ve, Ricardo Salinas perderá toda su fortuna en los años por venir, pero por favor, no tiene que perder la dignidad. Todos esos a los que agrede constantemente le pueden explicar cómo se sobrevive con dignidad a pesar de las burlas de los poderosos. Él puede aprender de aquellos a los que ha acosado durante años. Confío en que, llegado el momento, don Ricardo, entre comillas, les acepte la lección. Pero, pues si no lo hace, tampoco importa. Gracias.